Batuque na cozinha, zinha no pé. Por causa do batuque eu queimei meu pé. Batuque na cozinha, zinha no pé. Por causa do batuque Hola eu a queimei todos meu y pé. todas, aquí estamos una vez más, Batuque en la cocina. Quien les habla, Marcela desde Ginebra, Suiza. Me acompañan Silvia desde Sevilla y Daniel y Ramiro desde San Pablo. ¿Cómo están todos y todas? Muy bien, aquí otro martes más con nuestros compañeros. ¿Qué Bien, tal? Daniel, aquí también en San Pablo. Muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? ¿todo bien? Acá andamos y voy ya a presentar a nuestros invitados e invitadas de hoy. Marcos Sierras, que estuvo la semana pasada con nosotros y quedó muchísimas preguntas de los escuchas, de los oyentes, no de los escuchas, que han quedado ahí muy impresionados de todo lo que contabas. Él es fotógrafo, profesor de ciencias políticas e integrante de la Liga Argentina de los Derechos Humanos. Hola Marcos, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo están todas, todos? ¿Cómo les va? Buena mañana y buena tarde por allá, por las Europas. Sí, aquí con calorcito. Y ya presento a nuestra invitada de hoy, Nora Merlín, psicóloga, escritora, tiene un magisterio en ciencias políticas, ha escrito muchos libros. Hola, Nora, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Cómo andan? ¿Todos en cuarentenados? ¿Sí? ¿No? Ah, Bueno, No, nosotros un poco podemos salir, pero mira. poco. eso es en España. En Suiza no hubo cuarentena nunca. Se pedía a la gente que no salga, no sé qué, se confiaba mucho en la gente, pero como acá está haciendo calorcitos el verano, es un desmadre total y estamos subiendo todos los casos de infectados todos los días a grandes pasos, entonces la Confederación Suiza está muy preocupada ahora, en fin, sí, Mira. veremos qué pasa, veremos qué pasa. Y Bueno, ustedes serán uno de los países en serio. ¿a qué te referís con en serio? Irónicamente. Los famosos países en serio, como Son los Estados países que se Unidos. toman que se toman de modelo y ejemplo para casi Claro. todo, digamos. Digamos la fórmula civilizados bárbaros. No, Suiza se puede tomar de modelo como el mejor país capitalista, por supuesto. Ese es el mejor modelo de Suiza. Ginebra es un poco diferente al resto de la Suiza porque es una ciudad, una provincia, ¿no? Grande. Sí, no es muy grande, pero es cosmopolita, porque aquí están todas las Naciones Unidas, todos los organismos internacionales, y sí, salís a la calle y escuchás que hablan en 1500 lenguas, hay mucha diversidad. Pero no obstante, el resto de la Suiza es muy capitalista. Bueno, en Ginebra también están los bancos y todo eso, ¿no? Pero bueno, es complicado. Sí, en la Confederación Suiza de Ginebra, perdón, están los del Partido Verde, ¿no? Es un argentino, hijos de argentinos, que vino exiliado desde muy chico aquí y él está en el Consejo de Ginebra, presidiendo el Consejo de los Verdes. Pero bueno, esa es la Suiza de hoy. Vamos a ver qué sigue pasando en la Villa 31, ¿les parece? Porque teníamos una pregunta, Marcos, de nuestra oyente Inés, desde Buenos Aires, que nos preguntaba por qué pueden desalojar a las personas de las villas, es que no tienen un título de propiedad de habitantes. Bien, como cualquier asentamiento, o digamos, cualquier sí, asentamiento humano en el cual que se realiza en función de no tener su derecho a la vivienda asegurado, normalmente
digamos, la general y en casi todos lados es que no tenga derecho ni título de propiedad, mejor dicho. Sí se tiene derecho y, digamos, está contemplado porque si uno habita un espacio, un lugar, una casa, un territorio durante determinado tiempo, empieza a adquirir derechos. Y lo que sí no se tiene es título de propiedad, lo cual no es lo único que garantiza el lugar donde vos vivís, ¿no? Hay otros derechos que están contemplados, digamos, en nuestra legislación, pero también están contemplados a nivel internacional en los derechos económicos, sociales y culturales, que es el acceso, entre otras cosas, a la vivienda, que tiene que estar garantizado por los estados. Por lo tanto, si un grupo poblacional está asentado en un lugar hace determinado tiempo, tiene derecho sobre ese espacio. ¿Por qué? Contestando la pregunta, ¿por qué se puede desalojar y por qué es el Estado? Y este es el poder del Estado en función, particularmente la ley 31, está todo el poder del Estado en función del desarrollo de lo inmobiliario. Lo hablamos la vez pasada, en la salida anterior, todos los predios que conforman lo que es la Villa 31, 31 bis, hoy conocida como Carlos Mujica, son terrenos muy, muy codiciados por el lobby inmobiliario, que no solamente está en el sector privado, sino que tiene injerencia y está dentro, ¿no?, del propio gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Entonces, en función de recuperar esos territorios para hacer un desarrollo inmobiliario con viviendas de lujo y lo que serían oficinas, ¿no?, al mejor estilo Puerto Madero, si se quiere, y unir todo el sector, que es el sector de Retiro, Plaza San Martín, todo ese sector turístico, donde el turismo internacional viene y para en esa zona, alrededor de la Plaza San Martín, donde están los hoteles que por predilección los turistas vienen y paran allí, con lo que sería Palermo y Recoleta. Digamos, es un sector, digamos, la Villa 31 está enclavada en el medio de ese sector. Y como les decía, para este otro lado, digamos, para el este, tenemos el río, ahí nomás, a un par de cientos de metros. Entonces, el Estado puede hacerlo, y porque el gobierno decide, el gobierno, en función del poder del Estado, decide. Compañeros, por favor, ¿pueden cerrar mientras habla Marcos? Muchas gracias. Tiene el gobierno, el poder del Estado, como decía, decide hacerlo. Históricamente susceptible la Villa 31 de ser Bueno, Estamos con problemas técnicos. Me parece, Dani, que tenés que cerrar la cámara por el momento. Hola. No sé si nos escucha. Sí, Marcos, Sí. Bueno, esa es la realidad, digamos, ¿no? El Estado desaloja porque puede y porque el ejercicio del poder del Estado, en este caso el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, lleva adelante una política de expulsión de los vecinos de la Villa 31. Y no solamente de la Villa 31, sino, digamos, esto es mucho más extenso. Hay un montón de tenencia precaria de la vivienda y viviendas recuperadas, en las cuales hay familias. Puedo dar el caso, la Casa Santa Cruz, el edificio La Casa Santa Cruz 140, donde el año pasado se pudo evitar el desalojo por organización popular. Desde la Liga Argentina por los Derechos Humanos asistimos allí. Casi hace 20 años la Liga lleva adelante la parte legal del desalojo en defensa de los vecinos. Se pudo suspender, no desde el punto de vista legal, porque estaban casi todas las instancias agotadas, pero sí por la organización popular, donde buena parte de las organizaciones de la ciudad fueron a asistir a la Casa Santa Cruz, que es histórica, digamos, en cuanto a la defensa del derecho a la vivienda, el acceso a la vivienda,
y se suspendió el desalojo. No quiere decir que fue desalojado en otro momento. Doy ese ejemplo porque es paradigmático, así como lo es el Hotel Bauen, ¿no? Paradigmático en función de empresa recuperada. Casa Santa Cruz tiene una lucha de 20 años, la Liga aproximadamente creo que son 19 años ya que lleva adelante la causa en defensa de la Casa Santa Cruz, donde en una fábrica que luego del descalabro 2001-2002 queda vacía, parte de sus trabajadores y trabajadoras al no poder, una fábrica textil, al no poder cobrar su sueldo y quedarse desempleados, no teniendo dónde vivir, toman la fábrica, digamos, en principio para recuperar como fábrica, y luego, al no poder hacer funcionar, pues hicieron un vaciamiento de la empresa. Lo que hicieron fue empezar a vivir allí, y de allí se fueron sumando otras familias, y hoy hay alrededor de 120 familias, ¿no? Viviendo organizadamente dentro de un edificio enorme que queda en el barrio de Parque Patricios. Ramiro quiere hacerte una pregunta, me parece. Sí. Casi hablo en francés, chicos. Lo que yo te quería preguntar, Marcos, en realidad no era una pregunta, era en realidad una comparación con lo que ocurre aquí en Brasil, donde la situación política es un poco diferente de Argentina, pero donde realmente se desconoce la idea de que la pandemia del coronavirus es una causa de fuerza mayor y que no tendría que haber desalojos, y se están aprovechando también que la atención está puesta en el coronavirus para hacer desalojos también de comunidades que tienen, digamos, sus títulos de propiedad precarios, ¿no? Pero me parece que en Buenos Aires la cosa está muy parecido con lo que es Brasil, pero no debería ser así, porque por lo menos hay una situación legalmente, ¿no?, de que es de fuerza mayor, y todas estas cosas deberían de estar, digamos, paradas hasta por lo menos hasta que pase el tema del coronavirus. Pero vemos que el gobierno de la ciudad de Buenos Aires avanza con todo. O sea, es una situación a veces más política que jurídica, ¿no? Porque jurídicamente estarían amparados por esta cuestión de fuerza mayor. Complicado, ¿no, Marcos? Es definitivamente política, digamos. Las cuestiones jurídicas, como te decía recién, el año pasado se logró suspender el desalojo, en este caso de la Casa Santa Cruz, donde hubo cantidades de desalojos durante todo el año. Digamos, fue una decisión, si bien se toma desde el punto de vista judicial, fue una decisión política, digamos, porque estaban todas las condiciones dadas, salvo la resistencia popular, para no ser desalojadas esa vivienda. Entonces toma la decisión política, digamos, estábamos en un año electoral, venían las elecciones, y si bien, digamos, suele a veces no importar mucho, o como se dice acá, suele ganarse por derecha, a veces las represiones suman más votos a este sector social, ¿no? y en este distrito. Pero se evaluó y fue una decisión política de no desalojar. Ahora bien, en este contexto pandémico, donde hay un DNU que prohíbe los desalojos, en la Villa 31, particularmente en el sector bajo autopista, hay un eufemismo que se utiliza para este tipo de desalojos, que es la relocalización de los vecinos. Claro. Pero ¿por qué se dice que es? Porque en definitiva el vecino termina firmando para irse de la vivienda en la que está. Pero ¿por qué decimos que es un desalojo y es forzoso también? Es porque todo el poder del Estado está acosando permanentemente a los vecinos para ser relocalizados, como se dice eufemísticamente. Los vecinos no tienen asesoramiento legal, se les promete un título de propiedad que no es un título de propiedad, quedan endeudados, y si nosotros tenemos en cuenta que lo que nosotros conocimos como hace 2 meses atrás, en un contexto en el que muere Ramona, una compañera de la Garganta Poderosa, donde no había agua en la Villa 31, como decíamos el martes pasado, no es que estuvieron 10 días o 15 días sin agua justo en este contexto, se dio esta situación. Estaban sin agua desde enero, porque el gobierno de la ciudad no había hecho el empalme desde el caño troncal hacia la red
local, digamos que era responsabilidad del gobierno de la ciudad. Por lo tanto, vos no tenés agua, no tenés luz, no tenés casi conectividad, no tenés condiciones que el Estado brinde como cualquier otro barrio, como cualquier otra persona. Las condiciones de existencia y de subsistencia dentro del barrio se complican, son muy complejas. Entonces, vos tenés todo el poder del Estado y otras presiones que van solapadas, como esta, de no tener agua y de que nadie se entera, y todos nos enteramos que no había agua a través de los medios por la sencilla razón que hay coronavirus y empezó a haber un brote importante de coronavirus allí, si no, nadie se enteraba que los vecinos no tenían agua. Entonces, todo el poder del Estado golpeándote la puerta a cada rato para que vos te vayas, llega un momento de decir, bueno, me voy, de esta situación me voy. Y vos ves que hay un vecino al cual pegado a tu casa se fue hace una semana y le rompieron toda la casa, porque sucede eso, como sucede en los territorios ocupados por Israel, donde va y se rompen las casas una vez que son desalojados los palestinos en territorio palestino. Aquí ocurre exactamente igual, viene una máquina, una pala mecánica con un brazo mecánico y te empieza a romper la casa. Y si vos tenés un vecino, que de hecho pasa, todos son vecinos, una casa pegada a la otra, le terminas rompiendo la casa al vecino. Y ese vecino no le queda otra que en unos días tener que firmar e irse porque le rompieron la casa, o le hicieron daños estructurales a la casa por demoler la casa del vecino, ¿no? O de la gente que tiene arriba, porque a veces sucede que viven en un primer piso. Se destruye la casa de arriba, pero te destruyen a vos que vivís abajo. Y después los vecinos, una lucha ha sido desde el comité de crisis, también de otros espacios de organización previo a la pandemia, es que una vez que te rompen la casa, que destruyen todo, quedan todos los escombros tirados en el pasillo, que son pasillos muy angostos, después los vecinos se tenían que hacer cargo de remover los escombros porque la ciudad no lo hacía, digamos. Hasta ese nivel de humillación, digamos, ¿no? Y de hostigamiento permanente. Hoy, ¿cómo están hoy, esta semana? ¿Cómo están ahí las cosas? Bueno, del desmanejo que hubo hace 2 meses y medio en lo que es la Villa 31, bastante más estable en función de las organizaciones. Estamos hablando que hay más de 100 organizaciones, ollas populares, ¿no? Comedores, organizaciones de base, sosteniendo el barrio, porque el Estado no llega a todos, llega a un sector y a través de determinadas organizaciones que son reconocidas por la asistencia. El resto, no. Entonces hay como un cierto, manejo de la situación porque las organizaciones están allí, ¿no? Entonces han logrado más o menos tener un dique de contención ante la situación. Pero de todas maneras, en reuniones que hubo esta semana entre el Comité de Crisis y el CGP, que es el Estado, digamos, el gobierno de la ciudad, siguen reclamándose cuestiones que son básicas, ¿no? Es que el gobierno asista a los comedores con fresco, ¿no? Verduras, carnes, pollo, no solamente fideos y arroz. Se sigue pidiendo que el Comité de Crisis siga participando de la misma manera. Hasta ahora, por cada reunión, hay 8 representantes del Comité de Crisis. Y se está buscando que esa representación baje a 3. El gobierno de la ciudad no quiere que haya más representación, digamos, ¿no? Porque la verdad es que el gobierno está consiguiendo, el Comité de Crisis está consiguiendo y logrando cosas en función de su articulación y de su sistema de representación, que es muy particular y que es muy heterogéneo, y así todo, con posturas ideológicas incluso a veces hasta contrapuestas, se sigue adelante por una cuestión de bienestar del propio barrio, ¿no? Entonces, uno ve que se avanza por logros del propio comité, no por el gobierno de la ciudad, y esa es una realidad. Y también hay que ser honestos, el gobierno nacional tampoco está llegando más que con testeos a la Villa 31, no está asistiendo de manera directa con alimentos, más que esa histórica llegada de alimentos, que fueron 13 toneladas, que fue importante, pero que en el momento de repartir a las organizaciones
era muy poquito, ¿no? Eran dos packs y medio de tomate, 20 kilos de leche por organización o por comedor, ¿no? Y 13 litros de aceite. Sí. Y que ya se le terminó todo esto, No, ¿verdad? eso duró esa semana. Claro, Ahí- por supuesto. Yo propongo ir a una musiquita, ¿les parece? Y después seguimos conversando. Solo decir a los compañeros y compañeras que nos están escuchando que nos pueden escuchar por www.lasvocesdelmuro.net o bien por la página Facebook de Batuque en la Cocina. Ahí hay un número de WhatsApp que en este momento no lo tengo a mano, pero está en la página Facebook. Y pueden hacernos preguntas, también las pueden hacer por Facebook y nos la transmiten. Vamos a una musiquita, podemos escuchar, podemos escuchar a Rocío Quirós. ¿Puede ser, Rami? Con La Ley de los Barrios. Empiezo a caminar, el barrio turbio está, las adicciones, la pobreza y la religión. Patrulla policial, se tiran a matar y entre los tiros se escucha cumbia Quirós. Por el pasillo voy, porque del barrio soy, tengo los ojos en la escala, acostumbrada estoy. Ya tenés que correr, si acá no conoces, entra como querés, salí si vos podés. Va el peligro caminando en la villa, va. Los gobernantes no ven y no quieren ver, el laburante no llega ni a fin de mes, la pobre gente que pide para comer, eso no es vida, sos tonto, no entendés. Gente que lucha para armarse en la casilla, otros te matan por un par de zapatillas, te defendes, viene un guacho y te gatilla, esto no es vida, no es vida. Acá en el barrio es necesario tener cuidado, la ley de los barrios. En la villa va el peligro caminando, en la villa va la muerte anda buscando quien puede encontrar, es la ley de los barrios. En la villa va el peligro caminando, en la villa va la muerte anda buscando quien puede encontrar, es la ley de los barrios. En la villa va el peligro caminando, en la villa va la muerte anda buscando quien puede encontrar, es la ley de los barrios. En la villa va el peligro caminando, en la villa va la muerte anda buscando quien puede encontrar, es la ley de los barrios. Por un par de zapatillas viene un guacho y te gatilla. La ley de los Batuque en la cocina. Alcemos la voz en un canto en favor de la paz. Alcemos la voz en un canto en favor de la paz, porque con hambre e injusticia no se puede encontrar. Alcemos la voz en un canto en favor de la paz. Alcemos la voz en un canto en Nos pueden mandar mensajes al WhatsApp 0054 911 21 86 3
20. Repito, 00549 11 21 86 320. Vamos a saludar a nuestros oyentes de hoy. A Eduardo desde La Haya, Holanda, a Gabriel desde Río, a Gloria Sedón desde Brasil, a Daniel Tolosa desde Rosario, a Pablo Villarrúa desde Buenos Aires, a Claudia Tomadoni desde Weimar, Alemania, y no sé si ustedes tienen por Facebook, compañeros. No, bueno. Sí, yo tengo Vamos a a alguien, seguir con Marcela, yo tengo a Pablo García de Fondo Popular en Salud, nos mandó un mensaje a la página de Facebook y dice que bueno, se pudo conectar y nos está escuchando desde Mar del Plata. Un abrazo para Pablo. Ok, sí, gracias compañeros por seguirnos, por estar acompañándonos. Vamos a la primera pregunta del segundo bloque, Ramiro. ¿Qué tal, Nora? Yo no te la voy a hacer fácil, te la voy a hacer bastante difícil en realidad. Es un tiempo que yo venía pensando algo que me dejó el periodista Edgardo Moca en la radio Caput, que no pude hacer el audio porque era muy largo, pero te lo comento así, digamos, someramente. Él estaba diciendo que venía en el taxi y lo estaba escuchando a Babi Echecopar. Y que le causaba todo ese tipo de repulsión que le puede causar Babi Echecopar, pero que él no podía dejar de escucharlo. Y eso estaba relacionado con lo que decía el Papa de los medios y de lo, ¿cómo es? De que estamos consumiendo caca, ¿no? De que estamos consumiendo porquería. Entonces ese es un tema que me viene llamando la atención hace un tiempo, ¿no? ¿Hasta qué punto por qué es esa necesidad que tenemos de ese tipo de consumir ese tipo de mensajes, ¿no? Pensamos que de nuestro lado también tenemos algunos como Cunio, ¿no? Que son muy polémicos, pero también hay mucha gente que lo sigue, que lo escucha con un tipo de mensaje. Y justamente eso, ¿cómo le hacemos frente a esto? ¿Cómo contrarrestamos estos Babis de Echecopar? ¿Con Cunio o con otro tipo de mensaje? Una pregunta bastante difícil, ¿no, Nora? Audio, Nora, el audio. No te escuchamos sin el audio. Acá estoy, ¿me escuchan? Perfectamente. Sí, Hola. Sí, ¿qué tal? Sí, no, hola Ramiro de nuevo. No, es una pregunta importante. Me parece que Babi Echecopar es todo lo que no se debe ser, digamos. Condensa el racismo, el fascismo, el machismo, todo lo que no se debe ser, digamos. Ahora, ¿por qué la gente sigue, la gente, no se puede hablar de la gente en general, pero un sector sigue consumiendo esto, ¿no? ¿Qué gente complicada por ADN? No, yo no creo que sea así, ¿no? Me parece que digamos, el neoliberalismo alentó, estimuló mucho la industria del odio. Entonces, digamos, lo incorporó a la industria del espectáculo, ¿no? ¿Por qué? Pues yo creo que el neoliberalismo, así como no es posible sin represión, tampoco es posible sin mentiras y sin odio. Es decir, el odio es un modo de tramitar las diferencias. ¿Se entiende? Perfecto. Es decir, claro, es un modo con el que por supuesto no estoy de acuerdo y no estamos de acuerdo, pero es el modo fascista de tramitar las diferencias. Es lo que sucedió hace pocas semanas con George Floyd en Estados Unidos, ¿no? La foto esa que circuló, digamos, mostrando al policía, dejándolo sin respiración, bueno, esa es una forma de tramitar, una forma enferma, si quieren, de tramitar las diferencias, porque el neoliberalismo no puede soportar el antagonismo político, no puede soportar la pluralidad, porque no es compatible con la política el neoliberalismo.
¿La política qué es? Bueno, es justamente la estrategia para tramitar las diferencias, ¿no? Esa es la política, es poner en acto los desacuerdos, transformar el odio, en todo caso, en lucha política, en conflicto, en antagonismos. Bueno, esto es incompatible, o sea, por eso yo pienso que neoliberalismo y democracia son dos categorías imposibles, que no encajan, ¿no? Y ahora se quedó muy en evidencia con esta crisis que no comenzó con el coronavirus, sino que puso sobre la mesa, sinceró, como les gusta decir a los cambiemitas, sinceró todo lo que es el neoliberalismo, ¿no? Que no contiene a las mayorías, que hay desmantelamiento de la salud pública, que los estados son necesarios, que no es, digamos, que la meritocracia se cayó, bueno, etcétera. Entonces, digo, el odio, volviendo a tu pregunta, Ramiro, el odio es una manera que necesita el neoliberalismo para continuar. ¿Por qué? Porque, digamos, si el neoliberalismo no le puede decir a la gente, ¿no? Vótennos a nosotros, que si los ricos son más ricos, esto les va a convenir a todos. No pueden decir eso. Entonces tienen que producir operaciones de colonización de la subjetividad y producción de un enemigo, que no es ni siquiera un adversario político, es un enemigo. Uno de los enemigos son los negros, ¿no? Entonces, bueno, son los adversarios políticos, el kirchnerismo, los movimientos sociales, los dirigentes sociales, Milagro Sala, Cristina, etcétera, Lula, bueno, porque esto es un plan en toda Latinoamérica. Entonces, el poder necesita alimentar que la gente demande mano dura, necesita construir esa demanda. Entonces, claro, entonces así el neoliberalismo no es solamente un plan económico, es la producción de una ideología, es la producción de una subjetividad, es la producción también de restos humanos como, ¿no? Qué sé yo, los negros o la tercera edad, los discapacitados. Es la misma lógica que el nazismo. Hay muchos puntos en común entre nazismo y neoliberalismo. Entonces, justamente estos agitadores, que ahora van a caer más de uno en la Argentina, ¿no? Pirincho y todos los que ya sabemos están bastante preocupados. Entonces, necesitan de estos agitadores para que alguna gente demande mano dura. Porque esta es la razón de ser del neoliberalismo. No es posible sin represión. El neoliberalismo no es posible sin una masa de odiadores. Entonces, bueno, este es el gran trabajo que tenemos los que nos inscribimos en el campo popular. Este es el gran trabajo, ¿no? De justamente reactivar esas sedimentaciones que están fijadas en la cultura. Son sedimentaciones que impiden la emancipación, porque, digo, no es racional la lógica. Ya hay que olvidarse del iluminismo, la ilustración, nosotros los que nos inscribimos en el campo popular veníamos con ese guión, ese librito de que hay que convencer y que hay que argumentar, y la verdad que el poder hace años que está trabajando con los afectos y las pasiones, ¿no? Entonces, bueno, de ese modo consiguió instalar el consumo y el odio, ¿no? Y digamos, y una obediencia que es inconsciente, porque toda esta gente se cree el tachero de Moca y lo que sea, se creen ciudadanos libres. Se creen, ¿no? Porque no, la verdad que no se dan cuenta que son esclavos posmodernos, consumidores y odiadores. Bueno, entonces el campo popular, este es el trabajo fundamental, porque yo creo que los populismos latinoamericanos llegaron a un punto y se desactivaron porque no se hizo el trabajo de hegemonía cultural. Eso está pendiente. Entonces hubo triunfos políticos que no fueron acompañados
porque no sos, digamos, no sé si es un defecto postmarxista, ¿no? De pensar que los cambios estructurales de economía iban a producir cambios en la conciencia, y la verdad que no pasó esto, y no se cumple esa ley, ¿no? Entonces me parece que lo que tenemos que hacer ahora es el gran trabajo en la cultura del cambio cultural. ¿De qué quiere decir el cambio cultural? Porque no es un cliché, es cambiar esos valores horribles de individualismo, de libertad individual, ¿no? Porque digamos, la libertad no está escrita, que es la libertad privada. ¿No? La libertad es una categoría que hay que debatirla y hay que definirla, porque como decía Jauretche, los del poder son los dueños de los diccionarios. Entonces libertad se instaló como libertad privada. La cultura es individuos, no grupo de individuos, y la verdad que eso no tiene que ver con una voluntad popular o una comunidad, no es suma de votos, no alcanza, eso es una dimensión, pero no alcanza para definir lo común. Y me parece que esa es la batalla que hay que dar. Bueno, no sé si te contesté Ramiro. Absolutamente, absolutamente. Gracias, Nora. Tenemos una oyente desde Alemania, que es Claudia, que nos dice: el odio es el modo fascista de transitar las diferencias. Exactamente. Absolutamente. Sí. Ahora, junto con este odio, está apareciendo en Estados Unidos, a raíz de George Floyd, un movimiento de antirracista, ¿no? que toma la consigna esta de Black Lives Matter, pero me parece que es muy interesante lo que está sucediendo junto con el avance del neofascismo, porque me parece que ahí se dirime lo que viene después del coronavirus, ¿no? Como muchos preguntan, ¿qué va a pasar después del coronavirus? Ya empezó lo que va a pasar después del coronavirus. Está planteado la lucha política. Me parece que va a ser entre estas dos instancias, ¿no? Es decir, por un lado, el neoliberalismo yo creo que se terminó. Eso se terminó porque se cayeron todas las creencias, certezas, que digamos se blanqueó, se puso sobre la escena, ¿no? Lo que es el neoliberalismo. Eso no quiere decir que viene el comunismo, como dicen algunos filósofos europeos. No, de ningún modo. Me parece que lo que se dirime es esto que aparece para tramitar las diferencias y el avance del discurso único y de los totalitarismos, o las luchas democráticas, antirracistas, por la igualdad a nivel mundial. Esta es lo que se dirime y lo que ya está sucediendo. Ahora, yo creo que en esta contienda digamos, el que gane la contienda, bueno, de eso depende el futuro de la humanidad. Pero nosotros tenemos un gran riesgo, que es que estos movimientos antirracistas sean a su vez tragados por las multinacionales. Y es lo que ya está pasando. Por ejemplo, ¿no? Un ejemplo es lo que sucedió con la película Lo que el viento se llevó. HBO la saca, entonces ahí hace lucha contra el racismo, o Twitter, ¿no? O Twitter, las empresas como ¿cómo se llaman? Bueno, Pepsi, Starbucks, le sacan los anuncios a Facebook. No, hay que perder la ingenuidad, son empresas contra empresas, hay un marketing en juego, ¿no? Entonces me parece que este es un gran problema. Si estos movimientos racistas no se articulan a las luchas populares, no se articulan a la lucha contra el poder económico, contra el Pentágono, contra la CIA, va a quedar en la nada esto, va a ser chupado, va a ser una lucha descafeinada, ¿no? Contra el racismo, porque este es el riesgo de los feminismos también, que sean movimientos identitarios, que no se articulen a las luchas contra el poder o contra los poderes, ¿no? Silvia tiene una preguntita ahora. Sí. Sí, en realidad
Es una pregunta que estaba dirigida inicialmente para Marcos, pero que está vinculado a lo que vos estás comentando. Porque a la luz de lo que Marcos nos contaba, de lo que sucede en las villas y lo que la gente soporta, digamos, soporta una iniquidad permanente. Y la pregunta es, ¿cómo es que no hay un estallido social dentro de esos grupos? Porque tu análisis, Nora, es un análisis muy certero en un nivel determinado. En la práctica es donde está Marcos trabajando, ¿no es cierto? Entonces, por eso de alguna manera se enlazaba la pregunta con lo que vos decías y con lo que Marcos nos contó. Sí, Marcos. Sí, no, claro, está totalmente enlazado. El por qué no hay estallido social o no ha habido estallido social, digamos, tiene múltiples aristas para abordarlo, que va desde, en este caso, estamos hablando de la Ciudad de Buenos Aires, se podría hacer extensivo al urbano, pero en principio en la Ciudad de Buenos Aires, donde se gastaron cantidades enormes de dinero, se malgastaron cantidades enormes, millones de dólares en la Ciudad de Buenos Aires para contener el estallido social, pero para no solucionar en realidad las desigualdades sociales, ¿no? Durante más de 12 años, en particular los últimos 4 años. Así que ese es un aspecto. Otro aspecto es, digamos, que tienen, de alguna manera, digamos, haciendo un análisis un poco más extenso, hubo cierto colchón, de alguna manera, de estabilidad y de bienestar después de 2015, que duró aproximadamente 1 año y medio, 2 años, de lo que se había conseguido en los años del kirchnerismo, por decirlo de alguna manera, ¿no? O de gobiernos nacionales populares. Entonces hubo como cierto colchón de estabilidad y de beneficio para un sector de la población, ¿no? En sectores históricamente desfavorecidos, que son vilipendiados permanentemente, se gastó de una manera asistencialista los recursos, pero no para generar cambios en su realidad, sino justamente para contener el estallido. Y en eso, algunas que son cooptadas por los propios gobiernos, en este caso el gobierno de la ciudad, ayudaron a contener ese estallido. De hecho, hoy no hay forma de contenerlo porque no hay resto, ¿no? Claro. No hay resto. Hoy no hay las organizaciones, si bien están conteniendo, pero hay una situación de emergencia donde no solamente es el hambre, sino el contagio. Entonces, se está abocando a esa situación. Post cuarentena, post pandemia, si el gobierno, ya no el gobierno de la ciudad, si el gobierno nacional no tiene un plan integral, digamos, para atender esas situaciones extremas, no dudo que justamente los sectores de la derecha, de los capitales concentrados, van a contradicciones en los sectores populares y completamente desfavorecidos para generar estallido social. Sabemos en qué puede derivar. Y un segundito, quería mencionar algo que Nora había dicho con respecto a estas situaciones del neoliberalismo en relación al fascismo, que tienen puntos en comunes, y miren si los tendrán, que el domingo la situación y su bandera LGBT no fue solamente una actitud fóbica, lesbofóbica, LGBTfóbica, sino fue una mente de fascismo 100%, ¿no? Encubierto ante esta situación, pero se van a empezar a dar y vamos a empezar a ver estas situaciones donde el fascismo tiene terreno abonado para surgir, que tiene que ver en función de este anclaje en el odio de las subjetividades que el neoliberalismo ha abonado muy, pero muy bien. Y han dado hasta golpe de Estado. Pensemos que en Bolivia, digamos, en Latinoamérica, todos los gobiernos progresistas, o como se quiera llamar, que se dieron durante décadas pasadas, los gobiernos terminaron de alguna manera en un neoliberalismo, sea por la fuerza de la violencia, sea por vía de la violencia o vía electoral, como fue nuestro caso. Los únicos gobiernos que quedaron genuinamente adheridos
digamos, a su política, digamos, han sido gobiernos que han hecho un fuerte hegemonía cultural, garantizando y peleando en todos los terrenos y en todos los frentes, pero sobre todo combatiendo el lawfare, lo que es los medios hegemónicos, ¿no? Y no los gobiernos que se han tenido, como Venezuela, por ejemplo, organización popular, es algo que está siendo a veces, ¿no?, en cierto sector del progresismo, sector incluso del campo nacional y popular, pero enfrentar al imperio, pues lo que estamos hablando es de imperialismo, ¿no? Enfrentar el imperialismo no es debe hacer con organización popular, hay que comer, y si quiere voltearte un gobierno, lo voltea, y tenemos corte arbitrario de Allende hasta acá, de todas las maneras. Nora, perdóname. Sí, no, sí, varias cosas, pero Silvia preguntaba por qué no hay estallido social. Yo creo que hay que diferenciar Argentina de otros países. Me parece que hubo estallido social en todo el mundo, o en muchos países. No es que, como algunos dicen, que la crisis comienza con el coronavirus. El mundo ya, no, el coronavirus civiliza, ¿no? En todo caso, había crisis en Chile, había protesta en Colombia, en España, digamos, en muchos países. Ahora, me parece que en la Argentina, ¿por qué no hubo estallido social? Porque Argentina es un país que está muy politizado, y por el peronismo, por el movimiento de demás, ¿no? Desde las madres, abuelas, hijos, etcétera. Y eso son legados muy políticos, digamos, que produjo durante el neoliberalismo, es lo que yo llamo la militancia, y a raíz de la resistencia, porque digamos que en el 2015 empieza un modo de lazo social medio. Hubo una articulación populista, que yo llamo la militancia, en el que participaron los kirchneristas, los autoconvocados, ciencia y tecnología, la universidad, los sindicatos, los movimientos sociales, etcétera, los artistas, la juventud, y hubo un despliegue militante que subterráneo, porque no estaba visibilizado, porque por supuesto Clarín no le interesa visibilizar eso, que se produjo una construcción de unidad que llevó a la fórmula Fernández, pero esa fórmula fue un efecto, hubo una construcción subterránea de las baldosas que iba surgiendo, y esa militancia evitó el estallido social, porque contuvo a los más vulnerables. Proliferaron los merenderos, los comedores, los centros culturales, es decir, múltiples formas de la militancia, que yo creo que ahí está el germen del pueblo, está la comunidad organizada en germen ahí. Me parece que esto es lo que hay que potenciar en la Argentina, porque está demostrado que el neoliberalismo no responde no contiene a las mayorías, pero está demostrado que con el Estado popular solo no alcanza, no alcanza, que es Estado y pueblo. Estado y pueblo, es organización del pueblo, y esta es la tarea que tenemos en los próximos años, que ya en la Argentina empezó, y entonces me parece que eso explica por qué en la Argentina no hubo estallido social, porque me parece que esta construcción de pueblo, esta materialidad que se construyó como voluntad popular, hizo obstáculo en el buen sentido, ¿no? Amparó, protegió ahí donde no había Estado protector, ¿no? Me parece que esa es una razón que impidió el ruido despolitizado, odiador,
violento, que la verdad que no conduce a nada bueno eso, porque si respondemos con las mismas armas del odio y la violencia, somos boleta, porque ellos ganan, no va por ahí la cosa, ¿no? Fíjense que el camino es la unidad, es lo que... Y además es nuestro poder la unidad, por eso tiene que ser sagrada, indestructible, hay que defenderla contra viento y marea, porque están atacando la unidad, están atacando, y eso quiere decir que es nuestro poder la unidad, y hay que defenderla contra viento y marea. Es lo único que tenemos, no es poco, pero no tenemos ni el poder económico, ni el poder político, ni el poder judicial, tenemos la unidad, y con eso llegamos a un triunfo político. Ahora hay que ir al triunfo de la cultura, ¿no? Tengo algunos comentarios de los oyentes. Primero mandarle saludos a Miriam desde Suiza, Aurora desde la Jeu de Fond, acá cerca de Neuchâtel en Suiza, a Pablo Garcilaso que dice Marcos un cumpazo, a Leandro Ortega. Leandro Ortega nos dice, imprescindible, Nora, para pensar la democracia en medios y la democratización de la democracia desde la salud mental. Aurora nos dice, es imperialismo puro. El coronavirus paró las protestas en Chile, por ejemplo. Tratan por todos los medios de voltarnos. Y, perdón, y me olvidé un saludito también a Natalia Hurz desde Austria. Espero no haberme olvidado de nadie. Daniel, vos querías hacer una pregunta. Sí, yo le quería preguntar a Nora cómo veía el panorama aquí en América Latina, porque, bueno, lo que Nora describía acerca de la cuestión del odio en Argentina, nosotros lo vivimos aquí en Brasil elevado a la enésima potencia. O sea, en cuanto a los anti-cuarentena o los odiadores allá aparecen organizados en forma de oposición, aquí son gobierno. Y quería aclararle a Marco que aquí también un golpe de Estado, o sea, de alguna forma Sí. Bolsonaro asume con elecciones, pero violado con el encarcelamiento de Lula, y así se hace el proceso, ¿no? Completamente de acuerdo. Se hizo muy bien por el hecho de que se le dio la cara de una democracia, ¿no? Y bueno, en una situación en la cual este grupo en el gobierno practica todas esas, hace un checklist, digamos, de todo lo que Nora mencionó. Pero no sé si es optimismo mío o qué. Yo creo que tomando peso aquí en la medida en que el coronavirus se torna más un problema próximo. Digamos, al inicio era un invento de China, después era una gripe, después solamente iba a atacar viejos, después solamente iba a atacar gente con enfermedades, y bueno, ahora ya que haga, no hago milagros, dijo Bolsonaro. Y después, bueno, nunca. Perdón. Ahora es un descalabro, que ahora el objetivo es ocultar los números, por ejemplo. Bueno, en todo ese proceso también comenzó a bajar la popularidad de Bolsonaro. ¿No te parece que de alguna forma construir a partir del odio tiene un límite en última instancia, Nora? ¿No te parece que, bueno, obvio, el límite que le dieron al nazismo fueron 80 millones de muertos en campo de batalla y 8 millones de exterminados, no fue poco el límite. Y un frente ruso que mató 20 millones de personas. Pero aquí en América Latina, ¿no te parece que de alguna forma límite
Marcos mencionaba el caso de Bolivia, o vos, ¿no? Bueno, el golpe de Estado. Me parece que está diciendo la misma cosa. Hay una especie de límite en esa construcción política a partir del odio. ¿Qué opinas? No, yo pienso que el capitalismo y el neoliberalismo, la característica que tienen es que se reproducen ilimitadamente. Me parece que, es decir, si uno mira para atrás, todas las crisis del capitalismo fueron agenciadas, aprovechadas por el capitalismo. El tema es quién paga la crisis. En el 2000 la pagaron los pueblos y fueron beneficiados los bancos. Ahora, yo no creo que haya un límite al odio. Ese límite hay que construirlo políticamente. Esto sí es posible. Entonces, con las construcciones políticas, eso sí puede funcionar como freno de mano al odio. Sin duda que es así. Pero vos fíjate que en todo el mundo el plan neoliberal es el mismo guión. En este momento están militando la anticuarentena. Es el mismo, ¿no? Es el mismo guión en todos lados. Empiezan con todo el ideario neoliberal. Mi libertad, mi cuerpo, yo soy libre, no me diga lo que tengo que hacer. Acá empezaron a militar, porque no es que la historia se repite, no es que la historia se repite, estos núcleos nunca se fueron, ¿no? Son ideológicos, oligárquicos, no es que vuelven, no, es que nunca se fueron. Entonces, por ejemplo, acá cualquier cosa que se realice es interpretado desde esa ideología. Por ejemplo, iban a venir médicos cubanos, empezaron a militar, ¿no? Que vienen los comunistas, o se articuló Vicentín con la cuarentena, quedó articulado, y no quiero ser Valenzuela, porque ni siquiera decían, empezó a circular no sé si lo vieron, un video de una señora que decía, no quiero ser Valenzuela. Se repite, porque esta es una característica también de los odiadores y de la instalación, ¿no? Es la repetición de una retórica banal, sin contenido. Se repiten frases que funcionan, que son signos. Empiezan, van por la propiedad privada, quiero mi libertad, se viene, Alberto no tiene plan económico, está enamorado de la cuarentena, o empiezan a amenazar con, esto es muy importante lo que voy a decir, es la nueva colonización de la subjetividad es que el mundo se transforma en virtual. Esta nueva colonización que están instalando, porque en esta crisis los únicos que se beneficiaron fueron las empresas como Twitter, Apple, Google. Entonces, la verdad que sería, se reprodujo exponencialmente el uso de las empresas, porque en esta coyuntura es lo que evita el aislamiento social en cuarentena, ¿no? O sea que estamos agradecidos a la tecnología, que en este momento estamos hablando con los distintos países del mundo, eso es lo que evita el aislamiento, la virtualidad, pero eso no quiere decir, como están instalando, que el mundo de ahora en más tiene una nueva normalidad que es virtual. Ojo con eso, porque lo están instalando los tanques de pensamiento, ¿no? Las empresas que se han beneficiado, que fueron las únicas que se beneficiaron, y entonces se empieza a instalar con algunos filósofos también de moda, ¿no? Como ya sabemos quiénes, pero que el mundo se va a transformar en un mundo virtual. Entonces, ojo con repetir eso, porque es una coyuntura esto. Me parece que un modo de resistencia es, bueno, nuestra apuesta a la política participativa, a los cuerpos, porque lo que se dirime también es el botín de guerra, es el cuerpo también, ¿no? Sería
un triunfo del neoliberalismo si se acabó la política, se acabó el cuerpo, se acabaron los afectos, las pasiones, la militancia, el amor, la amistad, porque si el mundo se convierte en virtual, aparece una nueva sensibilidad. ¿Cómo voy a sufrir por el sufrimiento del otro? ¿Cómo me va a afectar lo que le pasa al otro si el mundo es virtual? Entonces, digo, empezó una nueva, digamos, con la misma materialidad, y es el mismo cliché en todos los países del mundo. Se está militando la anticuarentena. Y la cuarentena es el modelo argentino me parece que es muy original, es una apuesta decidida a la vida y al cuidado. Y no es poca cosa esto, ¿no? Es un posicionamiento anticapitalista, porque el capitalismo es una política tanática. Países que se militan la anticuarentena desde el propio gobierno, y los dos ejemplos son Trump y Bolsonaro, acabaron teniendo una reacción contra, ¿no? Yo coincido con todo lo que vos decís, justamente por eso. Llega un momento que ese propio discurso y esa propia acción política, al estilo Trump y Bolsonaro, se agota como que en el límite del cuerpo del tipo que lo repite, o de la mina que lo repite, cuando de alguna forma hay condiciones materiales. No quiero ser escatológico pero hay condiciones materiales que lo hacen colocar a esa persona en otro lado. O sea, hoy en Brasil, por ejemplo, vivimos con millones de personas que hasta hace poco estaban apoyando a Bolsonaro y repetían sin entender hasta que la tierra era plana, inclusive. Hoy ya se cuestionan si no será que es redonda la Tierra. ¿Pero por qué? Porque se quedaron sin trabajo, porque hay condiciones materiales en las cuales ya ese discurso no les cabe, y tienen que hacer lazo por otro lado. Y cuando hacen lazo por otro lado, ahí encuentran las organizaciones sociales, me parece, ¿no? Yo estaba viendo cómo Marcos trabaja con el comité de crisis allá. Aquí está el MTST, las organizaciones como el MST, varias organizaciones de base, cartoneros, donde las personas dejaron de adherir a aquel discurso de la tierra plana y pasaron a ir a buscar la comida y establecer el vínculo con el tipo del barrio, ¿no? O sea, me parece que a pesar, digamos, de que de hecho hay un movimiento de comunicación virtual, por otro lado también se recrearon, por lo menos aquí en Brasil, la experiencia que yo tengo, no sé en otros casos, se recrearon de nuevo pequeñas comunidades. Yo vivo en un barrio de científicos, aquí porque trabajo en la universidad. Yo no le conocía el nombre a las personas de aquí. Bueno, ahora, como todos hacemos cuarentena aquí, ahora intercambiamos comida, intercambiamos cosas, comenzamos a tener una vida de barrio que nunca tuvimos, por ser profesores universitarios, por estar en una clase media, y eso me parece que se repite aún más en lugares donde la necesidad del lazo social es vital, ¿no? Entonces me parece como que en lugares como el nuestro, como Brasil, donde la anticuarentena es militada desde Brasilia, desde el plan alto, desde la presidencia, precipitó de alguna forma eso, ¿no? Sí, estoy de acuerdo, Daniel. ¿Puedo hablar? Hablo mucho, ¿no? Pero... no. No, solo decir que estamos con Nora Merlín y con Marcos Sierras. Sí, Nora, te escuchamos. La verdad que a pesar de que pienso que el capitalismo se reproduce y que las crisis son aprovechadas por el mismo capitalismo, me parece que esta vez es distinto y te doy la razón. ¿Por qué? Porque esta crisis no es igual que las otras. Esta crisis tocó el cuerpo y produjo una angustia global. ¿No? Entonces, en ese sentido, como dice Naomi Klein, el neoliberalismo aprovecha las crisis, en su teoría, ¿no?, del shock, pero
siempre y cuando se invisibilicen las causas también de las crisis. Y acá se mostraron las causas. Eso por un lado. Y además tocó el cuerpo. Entonces, eso marca una diferencia. Esta crisis es distinta. Yo me preguntaba, cuando ganamos acá en diciembre, en la fórmula Fernández-Fernández, yo decía, bueno, ¿y ahora cómo hacemos para cambiar, para reactivar las sedimentaciones en la cultura, el odio, estos núcleos ideológicos? Porque nos va a pasar lo mismo. Yo decía, vamos a repetir la historia, ¿no? Las clases bajas van a ascender, el mismo cuentito que también repetimos nosotros, se van a transformar en consumidores, si no cuestionamos la categoría consumo, va a volver a pasar lo mismo. ¿Cómo hacemos una colectividad solidaria? Bueno, y me parece que en ese sentido el coronavirus puso pata para arriba todo el ideario neoliberal. Entonces nos dimos cuenta que no es verdad que mi cuerpo termina en la superficie de mi piel, sino que mi cuerpo afecta al otro y el otro me afecta a mí, y que, como dice el Papa y también lo dice Alberto, nadie se salva solo. Esto me parece que se entendió, que se produjo una pedagogía así como de un día para el otro, acá en la Argentina, ¿no? Que barrió contra el individualismo. En ese sentido estoy de acuerdo con vos, pero también estoy de acuerdo que hay que estar muy despiertos porque la derecha no va a entregar así como si, ¿no? A la hegemonía global y a las fuerzas populares. Entonces me parece que van a captar los movimientos racistas, van a intentar, como están sucediendo en Estados Unidos. Yo no creo que el crimen sea perfecto, ¿no? Que no, siempre hay alguna falla de donde nosotros nos tenemos que agarrar, porque si no es, bueno, creo que no hay que subestimar, ¿no? Y algo debemos aprender de lo que nos ha sucedido en nuestra propia historia, que tiene que ver con los medios concentrados de comunicación, ¿no? Si no se va contra el monopolio de la información, si no se produce un cambio radical, no solamente en la justicia, que de hecho también es necesario, pero principalmente en los medios concentrados de comunicación, donde la comunicación sea un bien de todos y de todas, y no solo una mera mercancía, va a ser bastante complejo sortear estas dificultades. En Brasil, Bolsonaro, buena parte de la vota a Bolsonaro vía WhatsApp, ¿no? Con fake news y ese tipo de situaciones. Por lo tanto, es cierto que la pandemia ha puesto en cuestión muchas cosas, como decía Nora. Yo creo que tampoco podemos sobreestimar, porque por sí sola la pandemia no va a hacer cambios significativos, digamos, en la composición estructural, digamos, del capital, por ejemplo, salvo que sea para concentrarlo, ¿no? No para repartirlo. De hecho, nosotros aquí estamos peleando, militando por un impuesto a las ganancias, a las grandes fortunas, que la propuesta es que sea por única vez, cuando la lógica dice que debería ser siempre, ¿no? Ni estamos hablando de la revolución, estamos hablando de un impuesto que hasta los países desarrollados del capitalismo están aplicando o intentan aplicar. Por lo tanto, yo creo que todo análisis que se haga tiene que tener en cuenta estas reformas profundas en la forma de comunicación. Muy, muy que pese. Yo sé que Venezuela es un claro ejemplo de cómo se puede trabajar y cómo se puede ir contra los monopolios de la información, pero bueno, es un mote bastante duro ir contra ello, porque lo mínimo como a Chávez le ha sucedido, lo mínimo que te puede pasar es que te digan dictador, ¿no? Y que el imperio vuelva en tu contra. Por lo tanto, creo que apuntar es casi primordial, digamos, apuntar a los grandes medios y a los conglomerados, porque terminan, digamos, Clarín no solamente es Clarín, son cientos y cientos de empresas que a su vez tienen
el manejo no solamente de la información, sino de cómo funciona el sistema, y aparte es dueña de papel prensa. Sí, y las redes sociales, ¿no? Las redes sociales, por supuesto, que es algo que siempre queda ahí como subrepticio, porque no hay una legislación lo suficientemente importante que las contenga. Está investigado, pero no está aplicado a la política. Entonces, bueno, yo creo que esto de que mencionabas recién, Nora, con respecto a que se ha tocado el cuerpo, claro, el tema es que eso no sea utilizado desde la propia, desde el propio sistema capitalista, que no sea utilizado justamente para profundizar el aislamiento de los, ¿no? Que ese distanciamiento social que ha sido por pandemia para prevenir una enfermedad no se profundice en ese distanciamiento social, que en realidad lo que distancia son posiciones ideológicas, políticas y también de lazo social, porque cuando se rompe el lazo social, y hablando en términos psicoanalíticos, si se me permite, digamos, se rompe todo, digamos, cuando no hay lazo, no hay otro, ¿no? Esto es la lógica de la sociedad norteamericana, ¿no? Nos está diciendo un oyente, nuestro compañero Ramiro Mach, lo que está diciendo Nora tiene definición y se llama capitalismo cognitivo. Conocimientos, comunicación e información. Muy buena la emisión, muchas gracias compañeros. Saludo también a Ángela de Farías, que está aquí en Suiza, fuera de Bolsonaro, claro que sí. Nora, ¿querés decir algo? Y después ya nos vamos despidiendo. No, yo estoy muy de acuerdo con lo que acaba de decir Marcos. La tarea también es la regulación de los medios, de la comunicación de las redes sociales, porque vemos síntomas, ¿no? Como Twitter, por ejemplo, censura a un presidente por sus exabruptos, más allá de que no estoy de acuerdo con Trump, pero y con las frases racistas, pero ¿quién es Twitter para censurarlo a Trump? Es la mercadocracia sería, ¿no? Si no se regula de otro modo esto. Si no regulamos las leyes, pueden pasar lo que pasó con Zuckerberg, Facebook, que le dio toda la información y que desestabilizaron gobiernos, ¿no? Le dio toda la información de Facebook a las Big Dates, y bueno, hubieron golpes de Estado, se atacó el kirchnerismo, etcétera. O sea que es muy complicado si no se realiza esa regulación y de las y también del medio ambiente, ¿no? También del medio ambiente, porque no es poca cosa, no es juntar tapitas de plástico y separar los descartables. Hay que hacer toda porque eso es una política descafeinada del medio ambiente sin tocar los verdaderos intereses, ¿no? Que son las empresas. Y todo esto quedó al descubierto, porque, bueno, mejoraron los números del medio ambiente a nivel planetario. La capa de ozono, el oxígeno, etcétera. Bueno, todo, en síntesis, me parece que todo esto hay que reglamentarlo, el uso de armas. Otro trabajo que vamos a tener que hacer es un trabajo de articulación con las Fuerzas Armadas. Que no estamos diciendo no proseguir con la política de la memoria, la verdad y la justicia, eso debe seguir, pero sin Fuerzas Armadas que estén al servicio de la voluntad popular, vamos a tener lo que pasó en Bolivia, etcétera. Y esta es una autocrítica que se hace Evo. No sé, claro. Claro. Con respecto a eso quisiera hacer un agregado con respecto a la articulación con las Fuerzas Armadas. Yo creo que más allá de que Rossi incluso lo menciona seguido y en la salida anterior mencionó con respecto a que, bueno, ya no quedan personal militar dentro de las Fuerzas Armadas que hayan estado o hayan ingresado entre el 76 y el 83, ¿no? Que es cierto, lo cual no quiere decir que la institución esté democratizada. De hecho, jamás, y eso sí es algo que hasta ese momento yo creo, y es una opinión personal, va a ser muy difícil la articulación,
con las Fuerzas Armadas, porque las Fuerzas Armadas como institución, no hablo de personas en particular, como institución, no ha entregado la información de los 400 niños todavía apropiados, hoy ya hombres, mujeres, etcétera, que siguen secuestrados y suprimidos su identidad. Yo creo que como institución no ha sido democratizada. Digamos, pero hecho, es el trabajo que hay que hacer, ¿no? Sí, Es lo que se está haciendo. Yo quiero solo decir que ayer justamente el gobierno derogó la reforma de las Fuerzas Armadas de Mauricio Macri y regresó a la doctrina kirchnerista. El ejército no está incorporado a las tareas de seguridad interior y solo se limitará a actuar ante las agresiones extranjeras, según publicó el boletín oficial. Esto, obviamente, con nuestro compañero Agustín Rossi. Compañeros y compañeras, estamos llegando al final de nuestro programa. Yo quiero agradecerles muchísimo a Marcos Sierras y a Nora Merlín, que nos ha visitado hoy, nos han dado un excelente debate aquí. Muchísimas gracias a los dos. Las puertas de Batuque están siempre abiertas para ustedes. Una frase final, Nora. Gracias, compañeros y compañeras que están trabajando en el exterior y la están remando también para el campo popular de la Argentina. Gracias por el trabajo que hacen. Muchísimas gracias a vos. Marcos. Igualmente, gracias a todos quienes están allí, que nos han permitido salir, digamos, a través de las redes y no perder de vista que mañana existe la posibilidad de que se concrete la anexión de parte de Cisjordania por parte del Estado de ocupación israelí. Entonces es un hecho importante que se está ocultando a través de las redes, porque justamente esto que, digamos, que los algoritmos hacen que no se viralice. Lo estamos difundiendo desde aquí. Muchísimas gracias. Sí, por supuesto. Yo solo quiero invitarlos los sábados a el programa El Conventillo del General, todos los sábados a las 16:30 hora Argentina, 21:30 hora Europa. Es un programa de Argentinos para la Victoria, provincia 25, con nuestros compañeros. También nos pueden escuchar, ¿por dónde, Silvia? Bueno, nos pueden escuchar el jueves a las 5 de la tarde a través de lasvocesdelmuro.net, en la página www.lasvocesdelmuro.net, y también por iTunes, TuneIn, Spotify, iVoox, y creo que nada más, ¿no? Nuestra página de Facebook, por favor. Claro. A ver. Chau a todos y todas. Buena semana. Chao. Hasta la próxima. Gracias. Batuque na cozinha, assim eu não quero. Por causa do batuque eu queimei meu pé. Então não bula na cumbuca, não me espante o rato. Se o branco tem eu fui na cozinha pra ver uma cebola. E o branco com ciúme de uma tal